En esta parte 6 de nuestros videos de la respuesta inmune innata, concluiremos con el último componente, que es el componente químico. Dentro del componente químico, entonces, debemos hablar de ciertas proteínas que tienen capacidad inmunológica, capacidad de activar la respuesta, capacidad efectora para eliminar al microorganismo, al antígeno o al agente causal del proceso infeccioso. Entonces tenemos como parte de esas proteínas el sistema del complemento. El sistema del complemento es un sistema de proteínas que circulan como simógenos. Recordemos que los simógenos son enzimas inactivas y estas proteínas se van activando en cascada una tras otra hasta formar una estructura que logra romper o dañar las membranas y las envolturas de los microorganismos para favorecer su lisis. Estas proteínas entonces se activan debido al estímulo antigénico por diferentes tipos de activadores y son sintetizadas principalmente por algunas células como los macrófagos en el hígado. Existen tres vías del complemento: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Por los mecanismos de activación decimos que la vía clásica hace parte de la respuesta inmune adaptativa, mientras que las vías alternativa y la vía de las lectinas hacen parte de la respuesta inmune innata. La vía clásica hace parte de la respuesta inmune adaptativa porque es activada por complejos antígeno-anticuerpo, y hay que recordar que los anticuerpos son moléculas secretadas por los linfocitos B. Por lo tanto, es necesario activar los linfocitos B para poder que se generen anticuerpos que puedan activar la vía clásica. Entonces, en ese momento estamos diciendo que ya debe haber una activación de la respuesta inmune adaptativa. Mientras en la vía alternativa y la vía de las lectinas sí decimos que hacen parte de la respuesta inmune innata porque tiene otro tipo de activadores. Por ejemplo, la vía alternativa se activa por la presencia de PAMPs como el lipopolisacárido o el ácido lipoteicoico de ciertas bacterias que permite activar las proteínas. La vía de las lectinas se activa por la presencia de manosa, azúcares como la manosa, que atrae las lectinas que permiten activar esa vía. Cuando las tres vías se activan, van a generar tres funciones principales, que son reclutar células proinflamatorias, porque existen algunas proteínas que son quimioatrayentes, y favorecer la inflamación va a ser muy importante para mantener el endotelio vascular activo. La opsonización es otra función también importante del sistema del complemento, y la lisis de microorganismos, porque al final, después de que se da toda la vía, se forma un complejo de ataque a la membrana, que es un complejo que rompe toda la membrana del microorganismo o de las células que están infectadas, lo que conduce a la lisis de los mismos. Existe una cuarta función del complemento que solamente cumple la vía clásica, y es la limpieza de los complejos inmunes. Sobre esto vamos a profundizar mucho más adelante cuando veamos la clase específica de sistema del complemento. Por ahora debemos entender al sistema del complemento como una serie de proteínas que se activan en cascada para conducir o favorecer la lisis del microorganismo, la opsonización del microorganismo y para favorecer la respuesta inflamatoria, y tener claro las tres vías que hacen parte de este sistema: la vía clásica, vía alternativa y la vía de las lectinas. En esta gráfica podemos ver un ejemplo y vemos la activación secuencial. Aquí tenemos una proteína que se llama C1 que activa a C4. C4 atrae químicamente a C2 después de que ha hecho un proceso de hidrólisis y se han generado dos fracciones. Cuando se atrae C2, C2 también se hidroliza, se une
una de sus fracciones y atraen al C3. El C3 también es hidrolizado, el C3 es una molécula que puede opsonizar, recordemos que al opsonizar se favorece la fagocitosis, entonces en este momento de la vía ya puede haber opsonización del microorganismo y eliminación a través de este proceso de fagocitosis. Sin embargo, cuando la vía continúa, se atrae químicamente a C5 que se hidroliza, el C5b, que es la fracción que se queda, atrae a C6, C7, C8, C9 y C9 se polimeriza y vemos que forma un complejo que rompe la membrana, la atraviesa, y recordemos que cualquier daño estructural sobre la membrana pues va a generar una inestabilidad dentro de la célula, lo que va a conducir a un daño, a una alteración, a una lisis de ese organismo. Esto ocurre sobre las membranas bacterianas, pero también puede ocurrir sobre las membranas de las células infectadas por microorganismos. Entonces, finalmente, esto es lo que genera o favorece el sistema del complemento. Aquí vemos otro ejemplo, cómo la presencia de los microorganismos activa ciertas proteínas que van a activar secuencialmente otras proteínas para al final formar ese complejo MAC que se conoce como complejo de ataque a la membrana. Vemos entonces las funciones del complemento. Tenemos en cuenta que las tres vías cumplen estas tres primeras funciones, que son la lisis del microorganismo a través de la formación del complejo MAC, la opsonización y la activación de la respuesta inflamatoria, y la cuarta función que únicamente cumple la vía clásica, que es la eliminación de los complejos inmunes. La vía clásica cumple esta función más las otras tres que previamente hemos mencionado. Otras de las proteínas que hacen parte del componente químico son las proteínas de fase aguda. Estas proteínas se producen en el hígado por el estímulo de las citoquinas proinflamatorias. Cuando estas citoquinas se producen en cantidad moderada, entran en sangre y tienen la capacidad de ir al hígado para inducir la producción de estas proteínas que tienen una función también importante dentro de nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos las proteínas A y D surfactantes, que son proteínas muy importantes en el pulmón porque favorecen la eliminación de ciertos microorganismos, actúan también como antibióticos naturales. La lectina, que se une a manosa, que activa una de las vías del complemento, que es la vía de las lectinas. El fibrinógeno, que también favorece, es muy importante dentro de la respuesta. La proteína C reactiva, que la hemos definido ya como una opsonina y como una proteína depuradora que permite la eliminación de antígenos a través de la orina. Y el amiloide sérico, que también permite ese proceso de control de los microorganismos. Otro de los componentes son las citoquinas, que hacen parte de la respuesta inmune innata. Ya las citoquinas las habíamos definido previamente como proteínas de bajo peso molecular que son secretadas por una célula y que actúan en otra célula para inducirle a que la célula transcriba ciertos genes que la llevan a generar una función específica. Las citoquinas podemos encontrar que son una gran cantidad y pueden ser secretadas por diferentes tipos de células, no solamente las células inmunológicas, pero sí las células inmunológicas son las que las secretan en mayor cantidad. Las células de la respuesta inmune innata pueden secretar también una gran cantidad de citoquinas, muchas más de las que vemos aquí en esta tabla. Sin embargo, las que vemos en la tabla pues son las más comunes y las que más frecuentemente vamos a escuchar, y pueden haber algunas que puedan ser secretadas por células de la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, se clasifican como citoquinas de la respuesta inmune innata porque las secretan en mayor cantidad las células de la respuesta inmune innata. Aquí encontramos las tres citoquinas proinflamatorias que ya hemos definido previamente, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son muy importantes en la activación del endotelio vascular a nivel local, pero que también las vemos implicadas en inducir el mecanismo de fiebre en hipotálamo y la producción de proteínas de fase aguda en hígado. La interleuquina 12, que es una citoquina importante
para poder actuar en las células NK induciendo la producción de interferón gamma, que es importante para que el macrófago cambie la vía de la fagocitosis. También es una citoquina que permite la activación de algunos perfiles de los linfocitos T en la respuesta inmune adaptativa. La interleuquina 8, que decimos que tiene una función dual como citoquina y como quimoquina. Como citoquina permite la activación de moléculas de adhesión en el endotelio vascular, como quimoquina atrae a las células al sitio de la infección. Tenemos los interferones de tipo 1, como son el interferón alfa e interferón beta, que son muy importantes porque inducen el estado antiviral. Los interferones de tipo 1 son citoquinas secretadas por una célula infectada, por ejemplo por microorganismos intracelulares como los virus, y estas citoquinas actúan en células vecinas. ¿Qué ocurre? Cuando la citoquina actúa, hace que la célula deje de expresar, por ejemplo, ciertos receptores para los virus, y entonces esto permite que las células se protejan de la infección viral, es decir, que permite contenerla, evitar que el virus se disemine por todas las células del tejido y limita mucho el daño que ha generado ya previamente este microorganismo. Las citoquinas tienen efectos sistémicos como son el estímulo de la fiebre, el mecanismo de la fiebre cuando actúan en el hipotálamo, en el centro regulador de la temperatura. Ya hemos hablado que la fiebre es un mecanismo importante y que nos está mostrando activación de la respuesta en hígado para inducir producción de proteínas de fase aguda y en médula ósea para estimular la producción de leucocitos, debido a que esto favorece la respuesta, pues muchos leucocitos de sangre están migrando, están saliendo al tejido, y entonces es importante que haya nueva producción para que haya más células, sobre todo disponibles por si el estímulo antigénico permanece. Estos son efectos sistémicos protectores que van a ser muy importantes. Sin embargo, las citoquinas también pudiesen generar algunos efectos patológicos cuando su producción es excesiva o muy alta, y esto ocurre en estados de infecciones severas o sepsis, en los que las citoquinas pueden, por ejemplo, generar una alteración en el músculo cardíaco, induciendo parálisis, lo que está relacionado con infartos. También pueden estar relacionados con la formación de trombos, porque las citoquinas como el factor de necrosis tumoral aumenta la permeabilidad vascular, y esto hace que se favorezca la agregación plaquetaria que induzca la formación de estas estructuras que alteran todo el proceso de circulación, y además también generan resistencia a la insulina debido a que el TNF genera una pérdida en la expresión de los receptores para insulina, lo que está relacionado con hiperglicemias, sobre todo en estados de infecciones severas o sepsis, y que pueden conducir al paciente a una descompensación e incluso a la muerte. Las quimoquinas son también proteínas de bajo peso molecular que son secretadas por una célula al medio extracelular, pero permiten la quimioatracción. La quimioatracción es cuando una célula tiene un receptor para una citoquina y es atraído a un ambiente donde hay una gran cantidad en la concentración de esta quimoquina. Por lo tanto, las quimoquinas van a ser muy importantes, ya que permiten la migración de nuestros leucocitos hacia el sitio específico de la infección. Existen varios grupos de quimoquinas, como las vemos allí en la diapositiva. Entonces vemos, por ejemplo, el primer grupo, que es el grupo alfa, en el cual vemos una cisteína, dos cisteínas, en medio de ellas un aminoácido X. La L significa ligando, si tuviéramos una R significa receptor. El grupo beta, tenemos dos cisteínas seguidas, nuevamente la L significa ligando, si tuviéramos una R significaría el receptor para la quimoquina. El grupo gamma tiene una sola cisteína, y el grupo delta tiene dos cisteínas y en medio de ellas tres aminoácidos X. La L, entonces recordemos, significa ligando, la R receptor.
entonces uno puede mencionar las diferentes quimoquinas con números. Entonces se habla, por ejemplo, de CXCL5, CXCL4, CXCR6, CCR7, CCR8 y bueno, allí vamos a irlas mencionando en las diferentes clases que vamos a tener para poder identificarlas. Cuando mencionemos esta nomenclatura, pues ya sabremos que nos estamos refiriendo a una quimoquina. Al terminar este video, entonces debe quedarte muy claro todas las proteínas que hacen parte del componente químico de la respuesta inmune innata y que además ayudan y favorecen con la respuesta efectora. Muchas gracias.